entonces ya. A las transmisiones en vivo de Pilares Habilidades Digitales. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla titulada Amor y Evolución. Y bueno, siempre han dicho que no hay cosa más difícil que el amor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de responder todas nuestras dudas acerca de este tema. Entonces, iniciamos con la plática, porque, bueno, ¿qué cosa más difícil que el amor, no? Dicen que por ahí la mecánica cuántica solo es lo más difícil que esto, ¿verdad? Entonces, vamos. Ok. Bueno, el amor ha sido un concepto muy difícil de explicar a lo largo de la historia, abarcando múltiples significados y dándole sentido a nuestro sentir. El amor también ha sido un tema de estudio para todas las áreas del conocimiento, intrigando desde grandes científicos hasta grandes filósofos. Ya nos damos cuenta que muchos químicos le dedican mucho tiempo para estudiar las estructuras químicas que provocan el amor. Por ejemplo, algunos matemáticos le dedican incluso ecuaciones, fórmulas para tratar de descifrar este significado. Y bueno, siempre hemos visto a lo largo de la historia grandes filósofos que tratan de descifrar el significado mismo del amor. Pero bueno, nosotros más que en un sentido filosófico, nos vamos a enfocar en el significado del amor expresado por la neuroquímica en el comportamiento y cómo es que las reglas del juego se fueron modificando a través del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, recordando una frase que a mí me gusta mucho y que nos sirve mucho para estudiar la biología, bueno, es de Theodosius Dobzhansky, y bueno, dice que nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Y bueno, ¿por qué es esto? Siempre que nosotros queremos estudiar algo en cualquier tema, en la ciencia, en la historia, en cualquier tema, filosofía, bueno, siempre tenemos que recurrir al pasado, ¿no? Entonces, aquí en la biología nosotros también vamos a recurrir al pasado, pues, para desentrañar el significado del amor y observar cómo es que surgió. Bueno, el amor inicialmente sucedió como un mecanismo. Ajá. Entonces, el amor es un mecanismo. Surgió como una manera de protección y preservación de la especie humana. Entonces, así surgió el amor, como un mecanismo. Ajá. Nosotros vamos a estar haciendo comparativos, pues, con nuestros parientes más cercanos ahorita, con los primates. Y bueno, vamos a ver cómo ha cambiado sexualmente el hombre. Ajá. Nos vamos a referir aquí como al hombre como macho humano en términos, por ejemplo, de biología, ¿no? Porque, pues, recordando que nosotros también formamos parte, pues, del grupo de los animales, ¿no? Entonces, bueno, sexualmente, bueno, el macho humano va a tener dos estrategias para preservar la especie, ¿no? Para darle continuidad a nuestra especie. Va a tener dos, a diferencia de nuestros ancestros, nada más tenían alguna estrategia. Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo es que el hombre preserva su especie? Bueno, la primera estrategia, y es la que está vinculada al amor, es que, bueno, el hombre se enamora y forma un vínculo de pareja con una hembra en particular. Entonces, su primera estrategia va a ser enamorarse. Ajá. Bueno, se dice que este proceso de enamoramiento se dice que es un proceso, ¿no?, sofisticado, ya algo de nuestra cultura, pero bueno, en realidad esto es una cualidad biológica que está profundamente enraizada en nuestro origen, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué más? Bueno, pues porque la conmoción emocional que genera el vínculo de formación de una pareja tiene una gran profundidad psicológica y, bueno, va a producir unos cambios muy, muy grandes en el cuerpo, ¿no? Tanto en el cuerpo del hombre como en el cuerpo de la mujer. Y, bueno, esta formación del vínculo de pareja, pues, se va a dar globalmente, ¿no? Va a ser extremadamente fuerte que, bueno, algunas otras sociedades que han intentado imponer algunas estrategias
por ejemplo, de apareamiento, de formación de parejas, bueno, no funcionan bien. ¿Por qué? Pues al formar este vínculo, algunas parejas prefieren irse a la cárcel, ser torturados, incluso morir antes que abandonar a su compañero elegido, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, bueno, desde tiempos ancestrales este vínculo ha sido muy, muy, muy fuerte, ¿no? Está profundamente enraizado. Y bueno, ¿cuál viene siendo la ventaja, ¿no? La ventaja de la formación de la pareja humana. Bueno, la ventaja es que, por ejemplo, en una tribu pequeña, estamos hablando de tiempos remotos, bueno, se repartían a las hembras entre los machos cazadores. Bueno, si hacemos un comparativo, por ejemplo, con las sociedades de los gorilas, los orangutanes, por ejemplo, tienen un macho alfa, que él es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz y lo suficientemente ágil, pues, para derrotar por él mismo a una presa. En cambio, en estas tribus humanas, bueno, el hombre no era lo suficientemente veloz, lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente capaz de derrotar por sí mismo a una presa, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenían que cazar en conjunto, Entonces, sí existía una jerarquía social, o sea, quiere decir que había alguien más dominante, hablando de los hombres, pero ¿qué pasaba? Si el macho líder se quedaba con todas las hembras, difícilmente iba a recabar la asistencia activa de todos los cazadores, pues para realizar estas labores, ¿no? De cazar y llevar alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se repartieron a las hembras entre los machos cazadores y bueno, todos había una recabación de asistencia activa para cazar. Sí seguía existiendo una jerarquía social, pero bueno, ya no era tan desigual. En cambio, si volvemos a ver el caso del gorila, pues el gorila es lo suficientemente fuerte, ágil y capaz de derrotar por él mismo a una presa. Es el macho alfa y bueno, normalmente él se queda con todas las hembras de la especie. Entonces, bueno, ¿qué creo aquí? Este asentamiento de tribus, el amor surgió en los asentamientos tribales, y bueno, creando una mayor igualdad entre los machos, y como les decía, seguía existiendo una gradación, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene otra cosa muy curiosa, que bueno, tendemos a decir que, bueno, nuestra tendencia a ser cooperativos, colaborar y todo esto, los aprendemos por características, pues, moralistas, generosidad y enseñanzas, ¿no? Pero aquí viene otra vez, nosotros cambiamos evolutivamente para ser más serviciales, ¿no? Por ejemplo, está en nuestra genética esta conducta de generosidad y de ayuda, por ejemplo, colaboración. Entonces, bueno, aquí, como les mencionaba, si no hubiéramos cambiado genéticamente para ser más serviciales con los demás, pues las tribus humanas no hubieran sobrevivido. Esto se convierte en algo paradójico. ¿Por qué? Pues porque comportarse de un modo generoso, pues se volvió un acto egoísta, ¿no? ¿Qué les decía? O sea, nos comportamos normalmente de una forma generosa, pero bueno, tenemos algo a cambio, ¿no? Y esto se da desde tiempos ancestrales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta formación de este vínculo, no? De esta formación de este vínculo, bueno, pues la principal ventaja es que creaba una unidad familiar, Entonces, bueno, este sistema de apareo entre parejas que se dio en las tribus, bueno, ¿qué pasaba? Duplicaba la protección parental de los hijos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que pues el hijo sabía quién era su padre y quién era su madre, ¿no? Entonces, en esos tiempos recuerden que había muchos depredadores, muchas enfermedades, entonces éramos una especie que era muy susceptible a morir, ¿no? Entonces, o de ser acechados, por ejemplo. Entonces, si se duplicaba la protección de los hijos, pues era beneficioso, ¿no? Entonces, aquí vemos también, por ejemplo, cuando un mecanismo químico, cuando el padre humano sostiene a su hijo recién nacido entre los brazos, pues bueno, se va a detonar un mecanismo muy, muy fuerte, neuroquímico, que va a provocar que pues ese padre, se dedique mucho tiempo a cuidar a su hijo, ¿no?
Entonces, ¿por qué se necesita la duplicación de cuidados, ¿no? Hacia un hijo. Bueno, pues sabemos que nuestra especie, pues bueno, somos muy débiles y muy dependientes a la hora que nacemos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos otra vez un comparativo con nuestros ancestros más cercanos o con nuestros primos más cercanos, bueno, vamos en el caso de la mona, esta hembra, bueno, sus crías son capaces de colgarse activamente al cuerpo de su madre, no necesita llevarlos en brazos, no necesita estarlos cuidando. En caso de que haya un depredador o alguien acechándolo, bueno, ¿qué pasa? La cría inmediatamente pues se cuelga del pelaje de su madre y bueno, no es necesario como que estarle dando tanto cuidado. Se vuelve independiente muy rápido por estas cuestiones. Y bueno, ¿qué pasa? Pues esta mona pues puede tener una serie de crías, ¿no? O sea, tiene una, se hace independiente, tiene otra y así sucesivamente. No necesita estarlos cuidando tanto, ¿no? Para que su especie sobreviva, por ejemplo. Porque ellos mismos son capaces de protegerse. Ajá. Si vemos el caso de la hembra humana, de la mujer, ajá, pues bueno, ¿qué pasa aquí? Pues, tiene un hijo, ajá, y es completamente dependiente, ¿no? Es muy débil. Tiene que estarlo llevando en brazos, tiene que estarlo alimentando, tiene que estarlo vigilando, que no se haga daño, tiene que estar vigilando que nadie le haga daño también. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un hijo, ajá, vuelve a tener otro hijo, el primero sigue siendo completamente dependiente, tiene su tercer hijo. Este vínculo de formación de pareja se dio, pues bueno, para duplicar la protección parental en nuestra especie y bueno, contar con el apoyo de un protector afectuoso durante dicho proceso, bueno, va a aumentar la supervivencia de los niños, ¿no? Y entre más intensos sean los sentimientos paternos, pues más probabilidades de supervivencia van a tener los niños. Ajá. Entonces, bueno, si la evolución cambió así al hombre y lo convirtió en buen padre, es porque nuestra especie, la carga parental, no es suficiente con un adulto, ¿no? Para lidiar con ella. Ajá. En este sentido, hablamos que el hombre se parece más al pájaro que al mono, ¿no? Si hacemos un comparativo nuevamente, se parece muchísimo más a un pájaro. ¿Por qué? Bueno, en las aves normalmente también se da un vínculo de formación de pareja. Ajá. Entonces, bueno, ¿por qué se da? Pues bueno, las crías al interior de los huevos están completamente indefensas. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues la madre y el padre tienen que colaborar para que su especie sobreviva. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues mientras la madre incuba, el padre va y consigue alimentos. Ajá. Y alimenta a la madre, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente se quedara la hembra incubando los huevos? Bueno, pues moriría principalmente de hambre, ajá, y si se tuviera que retirar para buscar alimentos, bueno, pues los huevos se enfriarían y se perderían, ¿no? O sea, ya no habría nacimientos, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, en esta especie también la carga parental es muy grande, ¿no? Se necesitan del macho que incube por ciertos periodos a sus huevos y de la hembra que incube por ciertos periodos a sus huevos, ¿no? Es como que una ayuda equitativa para que, pues para preservar precisamente su especie. Ajá. Entonces, bueno, así es como ocurre la formación de parejas estables en el sistema de apareamiento en los pájaros. Ajá. ¿Por qué? Por la misma razón que yo les comentaba, la necesidad de cuidados parentales que vienen siendo intensivos, ¿no? Necesitan muchos cuidados. Entonces, dejando la parte de biología evolutiva, vamos a pasar a la parte de neuroquímica y bueno, vamos a explicar más o menos qué es el amor, ¿no? Y bueno, si recurrimos a los términos de la Real Academia Española, bueno, nos dice que el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca un encuentro y unión con otro ser. Ajá. La segunda definición es que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Ajá. Viene siendo un sentimiento de afecto, inclinación y entrega hacia alguien o algo. Bueno, pero en un sentido más científico,
Ajá, el amor es un mecanismo químico que se dio por un proceso evolutivo. Ajá. Entonces, ¿qué es el enamoramiento? Ajá. Ya sabemos que, bueno, es un mecanismo químico que se da por un proceso evolutivo. Ajá. ¿Qué es el enamoramiento? Bueno, pues va a ser una liberación masiva de dopamina en el núcleo de Accumbens. Ajá. Este núcleo que tenemos aquí pintado de verde, ajá, aquí es donde cuando nos enamoramos, se atasca completamente de dopamina. Ajá. ¿Qué pasa cuando se atasca de dopamina? Pues bueno, va a involucrar una disminución en la actividad de la corteza prefrontal. Esto se oye muy extraño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si se inactiva esta parte delantera del cerebro, pues ¿qué pasa, no? Perdemos el razonamiento. Ajá, ya no razonamos, entonces, porque siempre que nos enamoramos, pues ya, o sea, ya de plano ya no razonamos, ya no sabemos qué está pasando, y bueno, ¿por qué? Ahora ya saben que es porque se atasca de dopamina este núcleo y inactiva la corteza prefrontal, ¿no? Y hace que no podamos razonar. Ajá. Entonces, por esta cuestión, también es que durante este proceso se van a borrar los aspectos negativos de la persona que nos gusta. ¿Cuántas veces pues, nos han dicho, no, esa persona no te conviene, que es malo, que ella es mala, que es así? Entonces, y nosotros, pues, ¿qué pasa? No queremos razonar, ¿no? Y pues no vamos a poder razonar hasta que se nos pase, pues, este mecanismo, ¿no? Entonces, aunque nos digan que es malo, aunque nos diga que no nos conviene, pues bueno, vamos a estar ahí aferrados. Ajá. Y bueno, esto, después de 3 años, ajá, el cerebro se va a adaptar a la persona y se va a enamorar. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que va a aceptar sus defectos y va a buscar mantenerlos cerca. Ajá. Pasados estos 3 años, bueno, va a elegir buscar a otro individuo, ajá, o se va a volver algo consciente, ¿no? Se va a quedar con la persona, pero normalmente el enamoramiento dura aproximadamente 3 años. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos que desatan el proceso de enamoramiento? Bueno, algunos ya los conocemos, que son los visuales y los olfativos. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los mecanismos visuales? Bueno, son pues los que vemos, ¿no? A través de la vista. Ajá. Por ejemplo, aquí les puse que es la expresión del genotipo mediante el fenotipo. Ajá, el genotipo, bueno, viene siendo nuestra estructura genética, ajá, nuestra codificación genética, que se va a expresar a través de lo visual de nuestro cuerpo, ¿no? Se va a ver expresado en nuestra forma de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras características físicas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mecanismos visuales? Bueno, cuando nosotros vemos a una persona muy, muy atractiva, muy guapa, ya sea hombre o mujer, ¿qué pasa? Pues obviamente se nos va la vista, ¿no? Nos volteamos a ver y pues esto provoca que nos guste, ¿no? Nos llame la atención, ¿qué provoca? Pues que liberamos de forma masiva dopamina en nuestro núcleo de Accumbens. Ajá. Esto puede ser momentáneo, por ahí dicen que se enamoran a simple vista, ¿no? Y ya, lo dejan pasar y bueno, solo fue una liberación espontánea, por ejemplo, de dopamina. Hay otros mecanismos como son los olfativos, que vienen siendo las feromonas y el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahorita se los explico más o menos. Aquí les puse, en el caso de las feromonas, el bombicol. Esta estructura de esta feromona fue la primera feromona identificada, ajá, y la encontraron en el gusano de seda, ajá. Entonces, ¿qué es una feromona? Bueno, es una sustancia química que detona una reacción. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las feromonas? Pues es una sustancia química que nos detona una reacción, ¿no? Una reacción puede ser de atracción. En el caso de algunos animales puede ser de otro tipo de reacción, como seguimiento, por ejemplo. Ajá. Lo utilizan para muchas, muchas otras cosas. Por ejemplo, las hormiguitas que se siguen es por una feromona, ¿no? Por ejemplo. En nuestro caso, algunas todavía no se han aislado, pero se conocen algunas que, bueno, detonan esos mecanismos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros olfateamos una feromona, bueno, inconscientemente sabemos que esa persona es compatible, que nos atrae, nos gusta, y bueno, pues nos hace que nosotros liberemos dopamina. Ajá. Entonces, el otro mecanismo es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, pues el complejo mayor de histocompatibilidad es el sistema inmune. Ajá. Aquí les puse una imagen, bueno, se encuentra en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6. Es todo un conjunto de genes, ajá.
que forman el sistema inmune. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues lo pueden olfatear de manera inconsciente las mujeres. Ajá. Entonces, solamente las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entre más diferente sea el sistema inmune de otra persona, mayor atracción vamos a tener. Ajá. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo relacionamos con que vamos a tener descendencia fuerte. Entre más diferente sea el sistema inmune, más fuertes van a ser nuestros descendientes. Por ejemplo, yo les comentaba que pues nada más lo pueden olfatear las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que pues sienten un rechazo extremo hacia sus familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, su hermano dicen, ay, no, qué feo, guácala, ¿no? Por ejemplo, su primo, ay, no, qué feo, guácala, ¿no? En el caso de las mujeres pues rechazan, ¿no? Este tipo de consanguinidad, ¿no? O sea, sus primos, sus hermanos sienten rechazo, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Tienen atracción sexual, a diferencia de los hombres no lo pueden olfatear y es por eso que pues ellos son más visuales y ven a su prima, por ejemplo, a su hermana y sí les llega a atraer, ¿no? Porque ellos no tienen este mecanismo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con este complejo mayor de compatibilidad y por qué se da, no? Bueno, hay unas cosillas ahí que se llaman alelos letales, por ejemplo, que es, por ejemplo, la expresión de una enfermedad letal. O sea, por ejemplo, en el caso de la expresión de los ojos azules, se necesitan 2 copias del papá y de la mamá que tenga el gen de ojos azules para que se exprese, ¿no? En el caso de algunas enfermedades como alelos letales, ocurre algo parecido. Se necesita una copia que diga de esa enfermedad y otra copia, ¿no? Del padre y de la madre. ¿Qué pasa si se mezclan entre hermanos y ambos tienen el gen? Bueno, pues se desata una enfermedad letal, ¿no? O una enfermedad, algún síndrome, ¿no? Entonces, la misma evolución se ha encargado de tratar de evitar estos errores que pueden llegarse a dar. Ajá. Ok. Entonces, bueno, pasamos otra vez a la neuroquímica y bueno, en el enamoramiento hay cuatro etapas. Ajá. La impresión, atracción, enamoramiento y bueno, la pasión, ¿no? En esta van a jugar papel, muchas hormonas, muchos neurotransmisores y muchos opiáceos, ¿no? Que vienen siendo drogas. Entonces, bueno, es una cascada de hormonas y neurotransmisores, ¿vale? Van a jugar la oxitocina, vasopresina, cortisol, testosterona. Bueno, mejor los vemos primero. La primera fase del enamoramiento, que es la impresión, ajá. Lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Los mecanismos visuales y los mecanismos olfativos, ¿no? Cuando una persona nos impresiona, ajá, y nos llama mucho la atención, pues como les mencionaba, pues ¿qué pasa aquí? Pues se libera dopamina de forma masiva, ajá. Y bueno, cuando pasa esto, el cuerpo va a comenzar a tener una batalla química y hormonal en su interior. En la segunda fase, que es la atracción, ajá, es la primera fase neuroquímica, o sea, la primera fase de que se segregan químicos, ajá. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues va a aparecer la feniletilamina, ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a esparcir por todo nuestro cerebro y va a crear un caos que le vamos a llamar amor, ajá. Va a presentar un estado de semi-inconsciencia, ajá, no vamos a estar completamente conscientes, ajá. Se van a suspender todas las actividades cerebrales, ajá. Nuestra vista, que generalmente es central, se va a volver periférica. No, perdón, al revés. Nuestra vista, que era periférica, normalmente se va a volver central, ¿no? Entonces es por eso que de repente vemos como que nublado cuando sentimos un enamoramiento intenso, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, se va a perder el oído, ajá, se va a perder el habla. No sé si les ha pasado que pues cuando están con una persona que les gusta mucho, pues no pueden, o sea, ni le están escuchando lo que les dice, ni pueden hablar, ¿no? Entonces, esto es debido a la feniletilamina en su cerebro, ajá. No va a haber sensaciones térmicas en la piel, no va a haber equilibrio, por eso incluso algunas personas, pues, ¿qué pasa? Se caen, ¿no? Cuando ven a alguien que les gusta mucho, pues, ¿qué pasa? Se caen, ¿no? Pierden el equilibrio, se les desactiva el oído, se les activa el habla, se les desactiva todo y se caen, ¿no? Por ejemplo, provocado por la feniletilamina. Ajá. Entonces, como les decía, se enturbia la coordinación de ideas porque recuerden que se nos desactivaba esta parte de la corteza prefrontal y bueno, no nos hace razonar muy bien. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Se pierde el movimiento de coordinación y movimiento de ideas, ¿no? Ajá.
Entonces, bueno, el cerebro nos va a jugar trucos y solo vamos a escuchar sonidos internos como por ejemplo los sonidos de nuestro estómago o los sonidos de nuestros latidos del corazón. Entonces, por eso luego, o sea, no entendemos nada en ese momento, solo escuchamos ruidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo esto, ajá, dura menos de un segundo. Ajá, todo esto es muy rápido, dura menos de un segundo. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, si no caeríamos, ¿no? Nos caeríamos por falta de equilibrio, ¿no? En todas estas partes del cerebro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues el cerebro, pues para recuperar el control, ajá, va a secretar otra vez dopamina y algo que se llama norepinefrina. Ajá. Estos van a ser neurotransmisores y a su vez estos van a estimular pues otros órganos, ajá, llegando por ejemplo a los ovarios y a los testículos, ajá. Entonces, aquí también se va a cerrar los vasos sanguíneos, ajá, y va a aumentar nuestra temperatura. Es por eso que luego sentimos mucho, mucho calor. Vamos a comenzar a sudar en frío, vamos a tener escalofríos, ajá. Vamos a sudar de los brazos, de las manos y de la cara principalmente. Nuestra frecuencia respiratoria pues va a aumentar, ¿no? Va a ir mucho en aumento. Ajá. Igualmente nuestra frecuencia cardíaca. Ajá. Entonces, bueno, aquí va a pasar lo que nosotros conocemos pues como que el flechazo de Cupido, ¿no? Todas estas sensaciones pues nos hacen, ¿no? Como que sintamos un flechazo. Ajá. Y así se traduce. Ajá. Entonces, bueno, después de esto, pues, ¿qué pasa? Otra vez, todas estas sensaciones provocan que aumenten la glucosa en nuestra sangre. Ajá. Se nos van a dilatar las pupilas. Por eso dicen que pues una persona enamorada se le dilatan mucho las pupilas cuando ven a su detonante, ¿no? De dopamina, cuando ven a su amado, por ejemplo. Ajá. Entonces, se van a dilatar las pupilas, se nos va a contraer el estómago. ¿Qué pasa? Se nos contrae el estómago y pues nosotros sentimos estrés, ¿no? En el estómago se traduce como mariposas en el estómago, ¿no? Ajá. Y bueno, estas sensaciones pues van a tener un arrebato, ¿no? Sentimental, ¿no? Nos vamos a sentir enamorados de otra persona. Ajá. En nuestra tercera etapa, ajá, que dice del afecto enamoramiento, que es la segunda fase de cascada de químicos, ajá, van a haber variaciones de temperatura, ajá, y variaciones de azúcar, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como hay variaciones de azúcar, pues nuestro páncreas va a empezar a secretar insulina, ajá, y va a transportar glucosa. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que va a hacer es que comience el metabolismo y los órganos comiencen a tranquilizarse, ajá. Pero bueno, esta nueva señal de glucosa, ajá, cuando bajan los niveles de glucosa, pues también es provocada por algo que se llama serotonina, ajá. Y bueno, ¿qué va a pasar? Lo va a traducir como necesidad de azúcar. Ajá. Entonces, es por esto que algunas personas, algunas parejas, no sé si se han dado cuenta, tienden a engordar cuando ya están en esta etapa, ¿no? Pues tienden a estar consumiendo mucha azúcar. Ajá. Y tienden a subir de peso en pareja. Ajá. Entonces, bueno, aquí también en esta tercera etapa se va a segregar algo que se llama la oxitocina. La oxitocina se traduce como pues la hormona del amor, del enamoramiento, ajá. Y bueno, es como la sustancia del abrazo, se secreta cada que abrazamos a alguien y nos hace que nos volvamos apegadas, ¿no? Apegados a esta persona, ajá. Entonces, bueno, ajá. Entonces, igualmente cuando nosotros besamos se segrega oxitocina y hace que cada vez nos sentamos más y apegados, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es todo un mecanismo que nos lleva a que estemos con nuestra pareja, ¿no? Que concluyamos en algo, ajá. Entonces, bueno, en esa tercera etapa también para tranquilizar todo este caos que yo les comentaba, pues se van a segregar endorfinas y encefalinas. Las endorfinas y encefalinas son opiáceos, que quiere decir que son drogas, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos en esta etapa, no sé si han visto que su novio o su novia los ve con cara de borreguito o los ve con cara de tonto o así, o que nada más sonríe, ¿no? Cuando pase eso es que ustedes ya saben que tiene drogas, estas endorfinas y encefalinas en su cerebro, ¿no? O sea, ya está drogado por su mismo cerebro. Ajá. Y llegamos, bueno, a la última fase, que es la pasión. Ajá. Aquí
les puse que es neuroendocrina, ¿no? O sea, es química, pero involucrada ya algo más, de los órganos, ¿no? Sexuales, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues estas sensaciones ya son como que incontenibles, ajá, y bueno, culmina en la fase, pues, de obtener, una forma de relación sexual con su pareja, por ejemplo, y bueno, aquí se empieza a segregar, mucha testosterona, lo que aumenta, pues, los encuentros entre la pareja, ajá, y también igualmente aquí se vuelven territoriales, ¿no? Tanto las mujeres se vuelven territoriales por el aumento de la testosterona como los hombres, ¿no? Que no quieren que nadie se le acerque a su pareja, ¿no? Por ejemplo. Y también pues se sigue segregando pues la oxitocina. La oxitocina es lo que nos va a permitir que nosotros tengamos un apego pues a nuestra pareja. Entonces estas son las 4 etapas del enamoramiento, ajá. Entonces bueno, ya saben que la clave del amor pues es dopamina, feniletinamina más serotonina, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Estos solo los puede detonar una persona, ¿no? Los tienen que tener un botón de dopamina. No pueden sintetizarlo y dárselos a la persona, así no funciona. ¿Por qué? Porque la otra persona actúa como su botón, ¿no? Su detonador. Ajá. Entonces, bueno, estas son algunas partes del cerebro involucradas en ese proceso, ¿no? Ajá. Como les decía, la corteza prefrontal, el hipocampo que archiva recuerdos, ¿no? Por ejemplo, la amígdala que se siente en etapa de peligro, por ejemplo. Por eso nos exaltamos a veces, ajá. Y algunas otras partes, la corteza visual, sobre todo en los hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo les hablé mucho de la dopamina, pero bueno, aquí se las enseño. Esta es la estructura de la dopamina. Ajá, SNH2 es una amina, ajá. Y bueno, tiene dos por ahí, OHs, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura y bueno, en la etapa en la que mayor cantidad de dopamina se segrega va a ser entre los 16 y los 23 años, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar segregando mucha dopamina, ¿no? Entonces, en los 16 y 23 años estamos destados y nos enamoramos, ¿no? Bueno, pero los enamoramientos con mayor intensidad se van a dar entre los 22 y 23 años, ¿no? Entonces, en esa etapa van a tener como que un pico de dopamina, o sea, su cerebro va a llegar a un pico y usted o su cerebro lo va a catalogar como que el amor de su vida, ¿no? La mayoría de las personas pues lo catalogan a esta edad, ajá, por neurofisiología, pero bueno, pues puede haber variaciones, ¿no? Entre personas, algunos antes, algunos después, ¿no? Ya depende de pues la conformación de cada persona. Y bueno, conforme pasan los años, los liberadores de dopamina son distintos y se van a dar en menor concentración. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuanto más tiempo pase, pues, ¿qué pasa? Estos picos van a ir disminuyendo, ¿no? Y cada vez vamos a sentir un amor menos intenso, hablando de químico y de impulsos, pero más, lógico, ¿no? Más lógico se va a ir volviendo, ¿no? Va a dejar el impulso y va a dar paso al amor, pero de una manera diferente, ¿no? Una perspectiva diferente. Entonces, bueno, yo les mencionaba que había 2 estrategias que tenía el hombre para preservar la especie, ¿no? La segunda, pues, como todos ya saben, es, pues, algo que se llama, infidelidad, ¿no? Promiscuidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, con quien pueda y cuando pueda, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues es una característica, pues, evolutiva que no se preservó, ¿no? Entonces, bueno, yo les hablaba antes de la primera estrategia, ajá, que bueno, ¿qué pasaba ahí? La formación del vínculo, ¿no? Esta es la segunda. Para preservar la especie, pues, ¿qué pasa? Las infidelidades, ¿no? Por eso hay muchos hombres que que tienen un hijo que no es de su pareja, algunos hombres, por ejemplo. Entonces, esta es una característica también, tendencia evolutiva para preservar la especie, ¿no? Se da tanto en los hombres, se da en las mujeres, es igual, ajá, algunos más que otros. Ahorita les explico por qué. Y bueno, entonces, como les decía, de ambos, la mujer, pues, ¿qué pasa con el caso de la mujer, no? Los hombres, pues, ven a una mujer muy atractiva y, pues, luego, ¿no? Tratan de persuadirla, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, ellas escogen a su pareja, pues, por 2 cosas, ¿no? Capacidad colaboradora, quiere decir que como ella cree que va a cuidarla,
y cómo va a cuidar a sus hijos, ¿no? Por la protección que le puede dar. La otra es, pues, considerar al hombre por sus características físicas. Por ejemplo, si una mujer, no es en todos los casos, elige a una por sus características físicas o por sus características de protección. Si se acerca a alguien con características físicas, bueno, pues, ¿qué pasa? Va a tender a persuadirse, ¿no? Y inconscientemente activar la segunda estrategia de preservación de la especie, ¿no? Pasa en el mismo caso en los hombres. Y bueno, esta es una tendencia, se llama neotenia. Ajá, es una tendencia evolutiva que nos lleva a un proceso de infantilización nos llevó hace más o menos hace 1 millón de años, ¿no? La neotenia, bueno, consiste en un proceso de infantilización que nos hace preservar la capacidad y disposición al juego, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que somos muy curiosos. Los hombres curiosos, pues, les llama la atención a otra persona y pues van, ¿no? Las mujeres curiosas les llama la atención a otra persona y, por ejemplo, van. Bueno, la neotenia no es tan mala porque, pues, como nos hace preservar la disposición al juego y la capacidad de curiosidad, bueno, pues nos ha ayudado a avanzar científica y tecnológicamente. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque aún seguimos siendo curiosos en edad adulta, ¿no? En cambio, en algunas especies, como por ejemplo los perros, no sé si han visto que los perros son muy curiosos de chiquitos, pero ya cuando se vuelven adultos pierden la curiosidad. En el caso del humano, pues esta capacidad se preserva, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, regresando a esto, bueno, de la infidelidad, promiscuidad, como dato curioso, se catalogó un gen que se llama el gen de la infidelidad, se llama DRD4, ajá, y bueno, hace propensas a unas personas más que a otros a ser infieles, bueno, por altos grados de testosterona, ¿no? Entonces, recordando aquí, siempre recordando, pues, que puede haber enfermedades, ¿no? De transmisión sexual. Entonces, regresando a la parte evolutiva, ajá, ¿cómo es posible que la formación de pareja sea una de las características básicas de la especie humana si no es total? Ajá. Si tan valiosa era para los primeros grupos tribales, ¿por qué no evolucionó para hacerse permanente? Se cuentan historias de pájaros que se parean de por vida con un vínculo tan estrecho que si uno de ellos muere, el que sobreviva jamás se emparejará de nuevo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En algunas otras especies, volvemos a hacer un comparativo, no existe esto de la promiscuidad, ¿no? Ni la poligamia, sino ellos son monógamos. Ajá, ¿qué quiere decir? Solamente tienen una pareja durante toda su vida. En algunas otras especies, este mecanismo, ajá, es tan riguroso, ajá, por el cuidado parental. ¿Por qué es tan riguroso? Bueno, en algunos cisnes, gansos y lobos solamente tienen una pareja de por vida, ajá, y bueno, se da por se le llama péptido de la fidelidad, es la vasopresina, que ellos funciona, que bueno, después de un encuentro, ajá, con su pareja, van a permanecer cada ciclo, ajá, cada ciclo de apareamiento en este caso, ¿no? Y en algunos la muerte de su pareja los lleva incluso al suicidio, ¿no? O viven solitarios, no vuelven a formar una pareja, ¿no? Entonces muchas aves, algunas se suicidan, algunas dejan de comer por la amplia tristeza que genera que ya no se secrete, ¿no? Este péptido, ¿no? Ajá, y entonces ellos completamente son monógamos. ¿Por qué la evolución no hizo así a nuestra especie? Bueno, ahorita les voy a comentar. En la vasopresina no funciona lo mismo en nosotros, solo funciona en algunas otras especies, en nosotros tiene otra actividad, ajá, va a regular el volumen sanguíneo y la concentración de sodio, ajá, entonces, bueno. ¿Por qué la revolución no desarrolló este mecanismo extremo en los hombres, en los humanos? Bueno, con lo que nos habríamos evitado los desamores y los matrimonios fracasados. ¿Por qué, no? Entonces, bueno, ahí era un pequeño meme. Y bueno, dicen que la respuesta está en que en la época primitiva, cuando la nueva estrategia de apareamiento estaba creándose en las tribus de cazadores, recolectores, los machos tenían que enfrentar serios peligros para cazar y las hembras tenían partos muy difíciles. Por lo que, debido a la nueva postura, por lo que, bueno, cualquiera de los dos podía morir, ¿no? Entonces, imagínense, si en esos tiempos de asentamiento tribal
hubiera surgido este mecanismo tan extremo como en otras especies que solo formaran un vínculo de pareja con una hembra nada más por durante toda su vida, o sea, un mecanismo extremo, pues no se hubiera dado pues nuestra preservación de la especie, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues imagínense, si la hembra moría en un parto doloroso por una nueva postura, pues el hombre pues ya no se iba a reproducir, ¿no? Al contrario, si a la hembra se le moría su pareja, pues ya no se iba a poder reproducir, ¿no? Entonces, por eso no se desarrolló esta estrategia tan severa en nuestra especie. Ajá. Entonces, como les decía, cualquiera de los dos podía morir joven y si este mecanismo hubiera sido muy rígido como en otras especies, bueno, hubieran tenido problemas para reproducirse. Entonces, bueno, en cambio, si tras un periodo de luto los sobrevivientes podían hallar la manera de formar una pareja, bueno, el índice de reproducción en las tribus sería beneficiosa, ¿no? Entonces aquí es lo que yo luego les comento. Cuando ustedes pierden normalmente una pareja, cuando su pareja los deja, siente una pérdida completa, ¿no? Una pérdida devastadora, ajá, como si se hubiera muerto, básicamente, ¿no? Entonces no dejamos de llorar, no dejamos de lamentarnos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para pasar por un periodo de luto, ajá, y después de pasado ese periodo de luto, somos capaces de volver a formar un vínculo de pareja. Ajá. Entonces, bueno, aunque sea muy doloroso que perdamos a una pareja, ajá, les digo, es equiparable a como si la perdiéramos en vida. Ajá. Nuestro cerebro está diseñado, está programado para que pasemos un periodo de luto y, bueno, volvamos a formar un vínculo nuevo, ¿no? A diferencia de otras especies, como yo les comentaba. Y bueno, ya casi terminando, regresando a la parte neuroquímica, bueno, la primera atracción, la primera fase, ajá, la bioquímica va a durar, como les decía, de 2 a 3 años normalmente, ajá, esta secreción de sustancias. Y bueno, la combinación entre la segunda y la última puede durar 4 años más. Entonces, por eso luego ven parejas que ya llevan 7 años y siguen juntos, pero pasados los 7, 8 años rompen, por ejemplo, y viene siendo parte neuroquímica. Ajá. Y bueno, ¿qué pasa? Lo que yo les comentaba, cómo va disminuyendo nuestra secreción de dopamina con el transcurso del tiempo, bueno, una vez cumplidos estos ciclos químico-biológicos, bueno, van a sumar alrededor de 7, 8 años, la relación se vuelve fundamentalmente racional. Ajá, porque pues nuestro cerebro ya deja de secretar toda esta cascada de hormonas, neurotransmisores y opiáceos, ¿no? Drogas que yo les comentaba. Entonces, bueno, puede seguir existiendo atracción química, pues atracción, por ejemplo, las feromonas, alguna otra atracción, como les mencionaba, alguna de las otras, ajá. Pero bueno, esta vez ya va a ser impulsada, pues, por otra fuerza, ¿no? Que se lo conoce como costumbre, ajá. Más que ser algún impulso, ajá, químico, ya se vuelve algo racional, ¿no? Entonces, las parejas normalmente a los 7 años pues se acostumbraron, les gustó la convivencia, les gustó cómo se llevaron, les gustó todo, ¿no? Les gustó, ya pudieron ver los defectos de la pareja, se les volvió a activar la corteza prefrontal, ya lo vieron, y están decididos, por ejemplo, a seguir, ¿no? En esa relación, ¿no? Entonces se vuelve, como yo les comentaba, fundamentalmente racional ya pasados estos tiempos, ¿no? Aunque puede existir, ¿no? Atracción química alguna, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, que yo les comentaba, bueno, la pasión involuntaria de amar, provocada por los químicos en nuestro cerebro, bueno, se pasa a la voluntad de amar, ¿no? Se pasa algo voluntario, algo racional. Ajá. Y bueno, ya, a todos, como para terminar, a todos, pues, nos habría gustado ser esa hermosa especie de ave, ajá, y quedarnos solo con nuestro primer amor, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, pues, somos humanos y esto está en nuestra genética, ¿no? Como yo les decía. No tenemos este mecanismo tan extremo, ¿no? Sin quitar que, pues, alguna persona sea completamente racional, que tenga valores amplios, que tenga, metas claras, por ejemplo, y pueda evadir este mecanismo, ¿no? Este mecanismo de impulso, ¿no? Y pues puede funcionar, ¿no? Entonces ya depende de cada persona
como yo les decía, hay partes que están en nuestra genética y bueno, es muy difícil que los podamos controlar. Ajá. Y ya para terminar les dejo con una frase para que no se queden tan malo. Y bueno, esta frase a mí me gusta mucho y bueno, dice así: el amor es una artimaña, ¿es el amor una artimaña para la perpetuación de la especie humana? Preguntó el escéptico. No, respondí. La especie humana es una artimaña de la naturaleza para la perpetuación del amor. Y bueno, con eso terminamos esta pequeña charla sobre amor y evolución. Y bueno, seguimos en semáforo naranja. No recuerden seguir las indicaciones contra el COVID, quedarse en casa, vernos desde casa. Y bueno, hasta aquí llegó la charla y espero que les haya gustado. Dudas que tengan, que voy a estar leyendo. Entonces, bueno. Ok, dice, entonces, ¿qué pasa con las parejas mayores como de 30 años en adelante? Ajá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues como yo les decía, uno de los picos más altos que vamos a tener de dopamina va a ser entre los 22 y 23 años. Ajá. Después de esto, nuestro núcleo de Accumbens y nuestra segregación de dopamina disminuye. Ajá, disminuye con la edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los mayores de 30 años? Bueno, pues sí siguen sintiendo, o sea, sí sigue existiendo este mecanismo de impulso, ¿no? De neuroquímica y de neuroquímica, ¿no? Pero es más leve. Ajá, o sea, los impulsos son un poco más leves. ¿Qué es lo que pasa? Sí siguen existiendo la química, pero se vuelve, como yo les comentaba, fundamentalmente racional, ¿no? A esta edad normalmente ya saben qué es lo que quieren, saben qué es lo que no quieren, qué les gusta, qué no. Entonces ya pueden como que desfasarse un poquito más de esa trampa neuroquímica, por ejemplo. Otra pregunta. Las personas infieles entonces se les justifica si tienen presente el gen que comentaste. Ok, el gen de RD4, ajá, se conoce como el gen de la infidelidad. Se ha encontrado mayoritariamente en hombres, ajá, ya sea un aumento de testosterona, ajá. Se les justifica, pues, fíjense que había en un país, ahorita no recuerdo muy bien cuál, pero se estaba proponiendo la identificación de este gen de RD4 como una prueba premarital. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí está tu papelito, tiene el gen de RD4, si tú te quieres casar, bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? De cierta manera, se justifica el hecho de tener. ¿Por qué? Porque está en nuestra genética. Ajá. O sea, el gen está ahí, instalado para detonarse, ¿no? Para expresarse. Ajá. Se justifica en el hecho de que no controle sus impulsos, ¿no? Una persona que no controla sus impulsos, pues va a ser muy fácil que se justifique, ¿no? Pero una persona con valores, ajá, con una persona con ética, con moral, con todo esto, cultura y todo esto, pues ¿qué pasa? Va a ser más racional, ¿no? Entonces, puede que lo tenga, pero lo suprime por su mismo nivel de pensamiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, puede que se les justifique porque lo tienen ahí, pero no se les puede justificar, pues porque, bueno, existen otras cosas, ¿no? Ya enseñanzas morales, ética y todo eso, ¿no? Entonces depende más bien de cada persona. Uh-huh. ¿Podrías ayudarme con un ejemplo más de la neotenia, por favor? Ok, yo les explicaba que ahí la neotenia es la característica que nosotros seguimos preservando para la disposición del juego
y la curiosidad, ajá, que nos ha llevado a un proceso de infantilización. Por eso, pues, nuestra especie humana, nosotros somos muy infantiles, ¿no? A una etapa adulta y nos gustan todavía las cosas de niños, somos curiosos y todo esto, ¿no? La ciencia es un claro ejemplo de neotenia. ¿Por qué? Porque si nosotros no fuéramos curiosos, por ejemplo, en el laboratorio, ¿qué pasaría? Pues si no fuéramos curiosos, no estaríamos haciendo experimentos, no estaríamos haciendo investigaciones, no estaríamos haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, hay curiosidad, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Un ejemplo, claro. Cuando construyó el ornitóptero y todo esto, las alas que eran para volar y volar, él, ¿qué pasó? Tenía mucha curiosidad, observaba las aves, quería, ¿no? Quería volar él mismo, ¿no? Entonces, esta misma curiosidad que él preservó aún en su etapa adulta, pues lo llevó a avanzar, ¿no? Científica y tecnológicamente. Entonces, les digo, la neotenia, pues, sí nos ha llevado, pues, cosas, ¿no? Como curiosidad, vemos a una persona que nos atrae y, pues, por curiosidad, pues vamos, ¿no? Pero pues les digo, o sea, nos ha ayudado, ¿no? En otras cuestiones como avanzar científica y tecnológicamente. Y hay pues, dentro de la ciencia hay muchos ejemplos. Ajá, casi toda la ciencia, o sea, la ciencia está atascada de ejemplos pues de neotenia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque preservamos, ¿no? O sea, somos muy curiosos, ¿no? Somos muy curiosos, investigamos y bueno, realizamos experimentos. Siguiente pregunta. Dice, wow, entonces las personas que duran más de 10 años es porque ambos atinaron a la química o por qué razón. Duraron más de 10 años porque... Ay, perdón. A ver, otra vez. Entonces las personas que duran más de 10 años es porque ambos le atinaron a la química o por qué razón. Ok. Bueno, pasados los 7 años, como les decía, se vuelve a activar la corteza prefrontal, ya ven los defectos de las personas, ya saben cómo es, ya saben que les gusta. Como yo les comentaba, la costumbre, ¿no? Se acostumbra, ¿no? Entonces, tienden estas parejas, pues bueno, pasan los 7 años, ya no hay mucha química, ya no hay mucho romance de este tipo, se acostumbran y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues les gusta, ¿no? Les gusta la convivencia, sí le atinaron a la química, ajá, porque les sigue gustando el olor de la otra persona, por ejemplo, les sigue gustando cómo se llevan, les sigue gustando toda esa persona, ¿no? A pesar de que ya pueden ver los defectos de su pareja, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí en estas parejas, pues ya se vuelve fundamentalmente racional, ¿no? Ya es una decisión más que un impulso, ¿no? Ya es una decisión de si quieren seguir en pareja, ¿no? De si quieren seguir una vida juntos, por ejemplo. A ver, la primera pregunta es que no la entendí muy bien. Dice, entonces, ¿es cierto que las hembras escogen hasta en humanos? Bueno, sí. O sea, las mujeres, pues, y los hombres escogen inconscientemente, ¿no? Las mujeres, como ya les comentaba, pues escogen pues la capacidad de que tenga el hombre de protegerla, por sus características físicas, ajá, porque bueno, si vemos a una persona que nos gusta, alguna característica física, pues sabemos que inconscientemente pues nuestros hijos van a tener esta característica, ¿no? Y queremos, ¿no? O queremos que, por ejemplo, sentamos protección, ¿no? Por ejemplo, buen cuidado en estos ámbitos, ¿no? Los hombres también escogen, ¿no? Los hombres son más visuales. Entonces, las mujeres también escogen, pues, por ejemplo, una pareja que sea sumamente inteligente, les atrae, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que esta característica, pues, las va a tener sus descendientes, ¿no? Los hombres también escogen, ellos normalmente son más visuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ellos ven unas caderas anchas, si ven una cara bonita, si ven unos labios carnosos, una cintura delgada, algunas características, a algunos también les gustan mujeres inteligentes, algunas mujeres, por ejemplo, que sepan hacer cosas, o sea, los humanos y las hembras y los machos, pues sí, siempre van a escoger, ¿no? Inconscientemente o conscientemente. Estas son las conscientes, ¿no? Puede ser que también sean un poco inconscientes, ¿no? Las inconscientes son, por ejemplo, las feromonas o la compatibilidad del sistema inmune que yo les comenté de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una mujer, una hembra, ve a un hombre que no sea atractivo, que le digan, ahí pasa mucho, ¿no? Que dicen, hay una mujer muy, muy guapa con un hombre muy, muy feo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno,
hubo compatibilidad a nivel genético, ¿no? Por ejemplo, en feromonas, en sistema inmune, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte que tampoco se puede, ¿no? Entonces, les digo, escogen de manera consciente y de manera inconsciente, igualmente, ¿no? Los hombres. No sé si respondía a tu duda. Y bueno, ¿podemos enamorarnos fisiológicamente más de una persona a la vez? Sí, recuerden que, pues bueno, el enamoramiento, ¿qué es el enamoramiento? No hay que confundirlo con el amor. Ajá. El enamoramiento es la liberación masiva de dopamina en el núcleo de accumbens, detonado por un botón. Un botón puede ser una persona, un botón puede ser Facebook, puede ser videojuegos, puede ser algo que nos guste mucho, ¿no? En este caso es una persona, ¿no? O sea, si una persona nos gusta así demasiado y cumple algunas características, conscientes, inconscientes, nos va a detonar segregación masiva de dopamina. Ajá. Y se va a desencadenar todo este mecanismo. Pero ¿qué pasa? Si conocemos otra persona que también funciona como botón de dopamina, pues ¿qué pasa? Nos segrega también de manera masiva dopamina, ¿no? Entonces, puede que te enamores de varias personas a la vez, pero pues finalmente el cerebro va a seguir como que un camino, ¿no? Como una persona más que otra, ¿no? Entonces te pueden gustar, por ejemplo, 2 personas, pero siempre va a haber una que sea más extremo que otra. Y bueno, otra pregunta, ¿tiene alelos este gen? ¿Cuál es el fenotipo? ¿Tiene alelos este gen? Ok. Supongo que te refieres al gen de RD4 que había mencionado, que se conoce como el gen de la infidelidad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, se encuentra en el brazo corto del cromosoma número 6. Es todo un conjunto de genes, ¿no? O sea, ahí hay un montón de genes que lo conforman, ¿no? Que conforman ¿no? Pero bueno, ¿te refieres con cuál es el fenotipo? Bueno, pues se involucra un poco con la testosterona, ¿no? Entonces, hace que, bueno, tengan más testosterona algunos hombres y, bueno, con el fenotipo, pues, bueno, es que no quiero generalizar, ¿no? O sea, pues sí, mucha barba, por ejemplo, características de la testosterona, ¿no? Voz gruesa, por ejemplo, mucho, por ejemplo, pelaje, no sé, vellos, por ejemplo, pero no quiero generalizar. Ajá. ¿Por qué? Porque estas son características de la testosterona. Algunos lo pueden tener, ajá, pero algunos no lo pueden tener. La mejor forma siempre de identificar un gen, pues bueno, viene siendo a través de una prueba, ajá, porque pues no podría dar así algunas características que tengan, o sea, que se pudieran ser visuales, pues ¿por qué? Porque se confunden con otras, ¿no? Y bueno, la última pregunta viene siendo, ¿y cómo se hereda este gen? No he checado muy bien cómo es el proceso de la herencia, si se tienen que tener 2 copias. Yo creo que por eso preguntaste de los alelos. Ajá, que si se tienen que tener las 2 copias, tanto del hombre y la mujer, o si se puede pasar ese gen con una sola copia, ¿no? Si se puede expresar con una sola copia. La verdad no estoy muy segura, te lo voy a investigar y te mando la respuesta. Ajá, no estoy segura si se necesitan 2 o una para que se exprese, ¿no? Por ejemplo, en la descendencia. Entonces, esa pregunta sí te la voy a checar y ya te la estaría respondiendo en los mismos comentarios. Ajá. Y bueno, creo que esas fueron todas las preguntas hasta ahorita. No sé si hay alguna más. Entonces, como les comentaba, bueno, seguimos en semáforo naranja. No se olviden de, pues, bueno, la limpieza, lavarse las manos, usar cubrebocas y no salir de su casa. Y bueno, nos pueden seguir desde su casita en las transmisiones en vivo. Y bueno, muchas gracias.